el tiempo por un momento. Finales de los años 80, Porsche está en la ruina. Tiene un problemón gigante, pierde dinero a las puertas y tampoco parece que en el futuro vaya a poder arreglar las cosas. Tiene problemas tanto con los productos que está vendiendo como para captar capital para poder invertirlo en nuevas generaciones de modelos. Y el problema es que en la dirección hay nervios, hay desconcierto, no saben para dónde tirar y lo que es peor, tienen que ponerse en marcha ya para crear la nueva generación del 911 y otros nuevos modelos para cubrir los que ya tienen en el concesionario, que al final ya están todos viejos. En ese momento Porsche vende mal los 928, 964 y 968. En el plan sobre la mesa está crear un sucesor para el citado 928 y otro para el 968. Ante el desastre económico que tienen entre manos, Porsche recurre a Toyota, sí, a Toyota, para hacer la consultora en el tema del proceso productivo. Toyota le recomienda abrazar un sistema de plataformas y elementos comunes y automatizar al máximo la producción. Porsche lanza un plan rápidamente en ese momento para tratar de solventar la papeleta, aunque sea temporalmente. Por un lado, el 911 lo va a volver a actualizar. Va a coger el 964 manteniendo puertas, estructura principal del chasis y otra serie de elementos y va a crear el 993 como solución de tiempo parcial para poder ver cómo puede replantearse todo el proyecto industrial para crear un 911. Ese otro 911 va a estar por debajo en desarrollo y lleva la difícil situación de tener que sustituir al mismo tiempo no solo al 911 sino también al 928, que sabía Porsche que lo iba a tener que dejar de comercializar. Por otro lado, a la familia 924, 944, 968 ya se había acabado esa estirpe de modelos y tenía que buscar un sustituto para el 968. Y ese sustituto para el 968 lo iba a conceptualizar con un deportivo de motor boxer central. Ese coche deportivo lo iba a anticipar con el Boxster Concept. La idea con el Boxster es tratar de cautivar a un reciente mercado de roadsters accesibles que está creciendo, creando un modelo de volumen con motor central y estética diferencial. Su desarrollo costará gran parte de los recursos disponibles de Porsche en ese momento y eso complicará la existencia de la compañía. Se tienen que tomar decisiones. Yo soy Guille García Alfonsín, esta es la 11ª temporada de Power Hour con la energía de Total Energies, como siempre. Esta es la historia del resultado de esas decisiones, el Porsche 911 996 en su primera variante producida, la Carrera 2 del primer año de producción. Las decisiones, por tanto, que tiene que tomar Porsche es qué hacer con el 911 y qué hacer con el sucesor del 928. Se crea un 996 completamente nuevo desde cero. Este solventa los grandes problemas históricos del 911 basado en la estructura original. Así el pilar A se inclina más para mejorar la aerodinámica, se genera más espacio lateral en el monocasco para mejorar el radio de giro del coche, dejando más espacio para las ruedas anchas en el hueco de los pasos de rueda delanteros, se cambian los puntos duros respecto a la cadera del conductor, recolocando y dejando más espacio para el pedalier, la posición del volante, ensanchando la cabina y mejorando la ergonomía, incluyendo un buen reposapiés izquierdo. El coche se plantea no solo como sustituto del 911-993, sino también como sucesor del Gran Turismo de entonces de Porsche, el 928, lo que va a marcar, como os contaba en vídeos previos del 911 actual y del 928, la esencia del 996 y sus sucesores, porque van a ser vehículos menos radicales, más Gran Turismos que los 911 originales. El coche tiene un diseño curvo e interesante, tiene faros redondos y tiene una carrocería bulbosa, musculosa, con unos pilotos traseros bastante peculiares. Es un diseño de Pinky Lane, pero no se puede fabricar. Porsche no tiene dinero para hacer ese nuevo 911, así que cogen todo ese proyecto y lo tiran a la basura. Y en ese momento se plantean dos soluciones. No sustituir al 911, mantener el 993 en comercialización hasta que ya no se pueda vender más y mandarlo a la puñeta y ya se verá lo que pasa después, o tomar el consejo de Toyota y coger el Boxster, coger partes de sus piezas, industrializarlas como una plataforma común y crear un Boxster de 4 plazas con motor trasero, que eso es lo que al final va a acabar siendo el 911-996. Las decisiones de tomar este camino de compartir plataforma, componentes y simplificar ensamblajes tendrán consecuencias de lo más variopintas. Los grupos ópticos delanteros puede que sean los más famosos. Los consejos del proceso productivo automatizado y simplificado llegados desde Japón invitan a Porsche a juntar todos los elementos de iluminación en un único componente donde intermitencias largas, cortas y posición se instalen en un solo proceso automatizado.
Así nacen los faros en forma de huevo frito que, en principio, estaban ideados solo para el Boxster, pero que acaban imponiéndose en el 911. No será lo único, las aletas delanteras del Boxster y del 911-996 originales son las mismas, como lo son numerosos componentes internos, desde el sistema de climatización de aire a partes de la estructura del chasis o, lo más importante, el motor. Aunque Porsche contó en su momento, cuando lanzaba este coche, que se había abandonado la refrigeración por aire porque no podía cumplir normativas de emisiones, consumos y prestaciones con un motor refrigerado por aire como el del 993, la realidad industrial, y esto lo contaron años después, es que no tenían dinero para hacer otra evolución de un motor completamente nuevo refrigerado por aire. ¿Cuál fue la solución que tomaron? Después de haber intentado montar en el 993 el motor V8 de Audi, decidieron que esa idea para el 996 no era una buena idea. Cogieron el motor de 6 cilindros Boxer del Boxster, valga casi ahí la redundancia, el motor M96, e hicieron una evolución pasándolo a colocarse por detrás del eje trasero para equiparlo en el 911. El nuevo M96 era un motor de nueva generación, pero con ciertas concesiones respecto a lo conocido en los antiguos Boxer refrigerados por aire de los 911 de siempre. Ya para el 993, Porsche tonteó con la idea de instalar el V8 de Audi en posición trasera en lugar de mantener el motor Boxer, pero se acabó resistiendo. Para el 996 no había ya otra opción que montar un motor más económico de fabricar, y el M96 era justo ese motor. Esto lleva a compromisos. Un compromiso, por ejemplo, es el hecho de que estos coches ya llevan lubricación por cárter húmedo, aunque Porsche todavía utiliza una expresión que nos da a entender que el coche lleva cárter seco, cosa que no es el caso. ¿Por qué lleva cárter húmedo este coche en lugar del cárter seco que llevaban todos los 911 hasta entonces? Porque en este motor, cuando se hizo para el Boxster, no cabía el depósito de aceite externo por ningún sitio dentro de esa posición de motor central. Así que Porsche cambió esa tipología de lubricación y la instaló también en el 911. Eso condicionaba el coche, porque después, si querías utilizar el 996 normal en un track day, por ejemplo, se podía, con las fuerzas G, moverse el aceite para los lados y tener problemas de lubricación. Problemas de lubricación que luego atacarían a esta generación del modelo, por cierto. Hay que reconocer que el M96 era una joya tecnológica, aunque luego diese problemas técnicos. Para empezar, contaba con distribución variable y una serie de tecnologías de vanguardia. Para el 911 se empleaban además pistones forjados y bielas que también estaban forjadas. La cámara de combustión tenía una única bujía para permitir un diseño de culata más limpio que lo que se veía en el 993, que tenía una culata mucho más compleja con dobles bujías. El colector de admisión contaba con caminos variables para ese aire de admisión. Esta admisión variable jugaba además con la resonancia de Helmuth, para permitir que el cierre de válvulas de admisión de un cilindro propagase una onda sonora que empujase el aire a entrar en el siguiente cilindro que se abría, una solución ingeniosa que daba al motor su sonido característico de admisión. La distribución se desarrollaba con otra solución innovadora, fuente de problemas posteriores, y es que en lugar de mover los árboles de levas mediante una cadena movida directamente por el cigüeñal, Porsche decidía emplear un eje intermedio para reducir la velocidad de movimiento de esa cadena. Este eje intermedio permitía reducir así la sonoridad de la distribución e incrementar la vida útil del sistema de cadena, pero tenía un pero. Y ese pero tardó años en salir a la luz. Ese eje intermedio que os acabo de comentar, que permitía reducir la velocidad a la que tenía que moverse la cadena de distribución, tenía un problema, y es que en la punta de ese eje había un rodamiento con un retén. Y ese rodamiento, con el paso de los kilómetros, empezaba a tener juego, empezaba a estropearse. Al final, ese rodamiento se gripaba y al griparse se quedaba la distribución clavada, y al clavarse la distribución, los pistones impactaban contra las válvulas, destrozando el motor completamente. Ese es el famoso fallo del IMS que tanto habréis oído hablar si estáis metidos en estos coches y estáis mirando uno para comprar. Y es que se daba otro problema con este motor instalado en los 911, donde el sexto cilindro, el más cercano a la cabina de pasajeros, se recalentaba por encima de la media de los demás, debido a una falta de lubricación y refrigeración en estas condiciones de uso exigentes. Esto ocasionaba que el recubrimiento de los cilindros de locasil, que se aplicaba en lugar de usar una camisa al uso sobre el propio bloque de aluminio, se acabase erosionando. A la larga, ese sexto pistón pegado ahí al habitáculo empezaba a coger juego por ese recalentamiento, a campanear dentro de su propia camisa, ese locasil que cubría el cuerpo del cilindro en aluminio, y con ese campaneo lo empezaba a desgastar, hasta el punto de que ya vibraba directamente dentro y empezaba el motor a hacer un traqueteo muy extraño. La solución era horrible: o se volvía a desmontar el motor para rectificar solo un cilindro de los 6 y se volvía a recubrir por el material, o había que cambiar
el motor completo. Todos estos problemas, el del IMS, el del Locasil, el del cilindro recalentado, hicieron que este coche se cargase parte de esa fama de Porsche 911 indestructible. Porsche hasta entonces había hecho coches fiables a toda prueba, coches a la alemana. Y aquí parecía que teníamos ese problema, que ya no existía esa fiabilidad. Las cifras prestacionales del 911-996 en su momento de lanzamiento, en todo caso, no eran malas. El Carrera 2 contaba con 3,4 litros de desplazamiento atmosférico que ofrecían 300 caballos a las ruedas traseras a través de una caja manual de 6 relaciones. Opcionalmente tenías una de convertidor de par epicicloidal llamada Tiptronic con 5 relaciones. El par máximo ascendía a 350 Nm. En el Carrera 4 se ofrecía una variante de 320 caballos mejorada que opcionalmente también se podía pedir para el Carrera 2 mediante el código opcional X51, que tenía mejor refrigeración, mejor lubricación y que también mejoraba aspectos de la cámara de combustión y distribución. El motor de 320 caballos era y es más fiable en cuanto a calentones del sexto cilindro y lubricación, pero no solventaba el problema del rodamiento del eje intermedio. En esa versión Carrera 4 se sumaba además la tracción total mediante el acoplamiento del eje delantero que permitía enviar hasta un 40% del par a dicho eje delantero si el eje trasero perdía motricidad, pero incrementando también el peso del vehículo y perdiendo maletero. Hablemos ahora de estética. El 996 era un coche más grande, más orgánico, más gran turismo de lo que era el 993. Las proporciones clásicas del cuerpo estrecho con aletas anchas, parabrisas muy vertical y faros redondos dejaban paso en el 996 a un coche más aerodinámico, fluido, de curvaturas más suaves y compensadas que, bueno, en su momento generaron cierto rechazo. Porsche quiso en todo caso jugar con la anticipación. Meses antes de que el 996 viese la luz, sus 911 GT1 de Le Mans recibían la estética de este 996 en forma de faros y rediseño de algunas de sus partes. Volviendo sobre el 996, la batalla respecto al 993 pasaba de 2,27 a 2,35 metros. Seguía siendo corta, pero crecía 80 milímetros. La longitud pasaba de 4,26 a 4,43 metros. La anchura pasaba de 1,73 a 1,76, mientras que la altura se reducía marginalmente de 1,31 a 1,30 metros. Por delante la estética estaba dominada por esos faros tipo huevo frito. La vista lateral era limpia con un marcado hombro generado por los grupos ópticos siguiendo en horizontal hacia atrás hasta una cadera ancha. Pero la aleta trasera estaba enrasada en estos Carrera 2 con el resto de la superficie lateral, lo que le quitaba algo de músculo respecto al 993. La trasera era muy limpia, con una única superficie, pilotos separados y un alerón integrado en la tapa del motor que se desplegaba en función de la velocidad, como ya sucediese desde el 964. Polémico en su momento, el tiempo le ha hecho un favor al 996, que ahora se ve mejor compensado que nunca. Atractivo, diría yo, aunque me reconozco más fan de los faros delanteros que llegaron luego en el restyling. Polémicas estéticas de por fuera aparte, el gran salto respecto a los 911 anteriores estaba en el interior. No tanto por el diseño, sino por la ergonomía. Este coche era más grande. Ya no teníamos el pie izquierdo echado hacia un lado para dejar paso al paso de rueda izquierdo, delantero izquierdo. Teníamos un volante regulable en altura, teníamos el volante que caía justo donde queríamos, unos buenos asientos típicos deportivos Porsche, y teníamos un diseño que, siendo más moderno, tenía un acabado en materiales que fue bastante discutido en su momento. Podías pedir el cuero para que tuviese la biseguita en cuero, pero seguíamos teniendo muchos plásticos duros que tocaban nuestro cuerpo. Por ejemplo, el apoyar la pierna derecha contra la consola central era apoyarla contra algo duro, seco. El pomo de la palanca de cambios era plasticoso. La evolución de todas estas piezas luego, con el paso de los años, nos ha llevado a Porsches 911 mucho mejor rematados por dentro, hay que decirlo. En términos generales podemos decir que la inspiración para hacer este coche más conseguido a nivel ergonómico venía sobre todo del 928. ¿Os acordáis de cuando probamos el 928 que os hablaba que era un coche para tallas más grandes, con las soluciones ergonómicas más cuidadas? Aquí tienes esa sensación un poco de 928 en cuanto a cómo distribuir los elementos dentro del habitáculo. Y luego había otro aspecto importante. Al cambiar el ángulo de ataque de la luna delantera, pasábamos de una mucho más vertical, que parecía que se nos metía dentro de la cabeza, a una más lanzada, lo cual incrementaba tanto la aerodinámica como la sensación de espacio. Luego la visibilidad es maravillosa. Mires hacia donde mires, el uso de pilares finos, la gran superficie acristalada, el hecho de que tengamos los pasos de rueda bulbosos que nos permiten controlar dónde colocar las ruedas, hacen que sea un coche de esos que te sienta como un guante, te sientas dentro de él, valga la redundancia, y cuando vas conduciendo ves todo lo que ocurre a tu alrededor y sabes dónde lo estás posicionando en la carretera.
El salpicadero y el sistema de acondicionamiento de aire se compartieron con el Boxster para ahorrar costes a nivel de estructura. Se cambiaron pequeños elementos para ganar diferenciación. Depende del material y el color del acabado interior elegido, el resultado eso sí era muy variable en cuanto a calidades, ya que los colores claros, además de reflejarse en el parabrisas, envejecían mucho peor que los oscuros. Había opción de salpicadero de cuero, pero había plásticos y botones que se pelaban con facilidad. Si no tenías el salpicadero de cuero, este tenía un toque espartano, de poca calidad en un coche tan caro. Esto no quita para que el coche tuviese un precioso cuadro de relojes con la disposición perfecta. Enorme cuentavueltas central con una pantalla velocímetro digital anidada adentro, velocímetro a la izquierda y luego a la derecha cuadrante de temperatura de refrigerante y nivel de combustible. Luego tenías 2 cuadrantes adicionales a los extremos, presión de aceite a un lado, a la derecha, y carga de alternador a la izquierda. Los asientos son típicos de Porsche, con buena ergonomía y suficiente sujeción. Las plazas traseras adicionales son escasas, pero ahí están. El maletero en la parte delantera del coche se queda en unos exiguos 130 litros, por lo que si quieres usar el 996 como Gran Turismo, te tocará emplear las plazas traseras para almacenar bolsas abatiendo los respaldos. Aquí el 928 lo hacía mejor. CIA, FBI. Más allá del citado M96, el 911-996 era más cosas. Delante conservaba el sistema McPherson típico de Porsche para facilitar ese espacio entre las ruedas delanteras que facilitaba un maletero digno. Detrás el sistema multibrazo guiaba las ruedas. El chasis de acero usaba aleaciones de alta resistencia y ultra alta resistencia, lo que facilitaba no necesitar tanto material para cumplir los objetivos de rigidez. Así el 996 se quedaba en su versión de tracción trasera manual en 1420 kilos de homologación. El reparto estático de pesos era 62% detrás, 38% delante. Los poderosos frenos de pinza delantera fija, típicos de Porsche, ponían su firma final en la característica histórica común de tantos y tantos Porsche: frenaba como ninguno. Y corría. Lo cierto es que tiene cifras buenas y muy buenas. La primera es el 0 a 100. Apoyado en la enorme tracción de cualquier 911, el coche es capaz de hacer 5,1 segundos en el 0 a 100, en este Carrera 2 de 300 caballos. La punta para su potencia también era elevada, 280 por hora gracias a su reducida superficie frontal y un CX de 0,3, que es aceptable para este tipo de coupés. En cuanto a aceleraciones con el coche lanzado, el 80-120 lo hacía en 3,3 segundos. Luego, si querías salir desde parado, también te encontrabas con un kilómetro en salida parada de 24 segundos. Todas estas cifras hacen que este coche, un cuarto de siglo después, siga siendo un deportivo que podemos considerar rápido. Conducirlo, especialmente si venías de un 993, de un 964, de cualquier 911 de generación anterior, era meterte en una nueva era para los Porsche 911. Y todo empezaba por el sonido motor, que era el primer factor diferencial respecto a generaciones previas. El sonido motor estaba más apagado por una razón bastante sencilla de entender. Encamisar el motor de agua, refrigerarlo por agua, hacía que el sonido de esas combustiones del motor boxer no retumbase entre el aleteo del sistema de refrigeración de aire forzado que sí ocurría en las generaciones previas del modelo. Aquí, al tener esa cama de refrigerante, ese sonido se apagaba, se aplacaba y hacía que fuese menos penetrante dentro del habitáculo, lo cual hacía el coche también mejor Gran Turismo, estaba mejor aislado mecánicamente hablando. A eso le acompañaba otro sonido peculiar, el de la admisión. Y es que aquí, con el resonador Helmuth, con el trabajo de los colectores de admisión, con esos pulsos de vibración del aire de admisión que va botando contra las válvulas, hace que tengas ese tono más, ¿cómo decirlo?, de aspiración que de explosión. Esas explosiones traqueteantes de los 911 previos aquí dejaban paso
a un sonido más de flujo, de movimiento de caudal de gases a través de la cámara de combustión, de las válvulas, de todo el colector de admisión, de todo el resto de elementos del motor. Dinámicamente el cambio también era brutal. A ver, no nos vamos a engañar, se sigue conduciendo como un 911 y eso quiere decir que se conduce distinto al resto de deportivos del planeta Tierra. Este coche es un coche dominado, como os he contado tantas otras veces, por un tren trasero soberbio. Tienes los kilos atrás, tienes motricidad absoluta atrás y tienes un tren delantero descargado de peso. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente para conducir naturalmente lo que haces es frenar recto, pasar la curva en la parte de inicio de giro de manera más o menos relajada, menos atacada que con otros coches. No vas como en un compacto deportivo donde vas atacado de delante, entras instantáneo y buscas ahí el límite del agarre. Aquí no. Aquí te vas protegiendo en la entrada y lo que haces es avistar, buscar con la mirada la salida de la curva, y cuando intuyas que la curva se va a empezar a abrir, incluso antes de que se empiece a abrir, puedes ir gas a fondo. Y como tiene tantos kilos atrás y como el reparto de pesos dinámico también todavía lo espachurra más en las ruedas traseras, que hace que se levante un poquito el morro, eso va a hacer que el coche tenga esa motricidad inigualable, imperturbable, típica de 911. Con un 911 se va rápido así, frenando recto, acelerando pronto, no entrando a lo loco en las curvas. Técnica la de entrada a lo loco en las curvas que va a ser útil para otro tipo de conducción. Cuando metes órdenes a través de la dirección, ese primer instante hace que el coche pivote claramente por detrás del eje trasero debido a la colocación de sus masas, lo que te hace notar algo más torpe al coche, menos instantáneo que otra tipología que puedas encontrarte, con un tren delantero que flota más y no es tan obediente, podríamos decir. Esto tiene que ver con el momento polar de inercia y el índice dinámico, que os debo un vídeo de esto desde hace tiempo y que aún está por llegar, lo sé. Entrar más rápido de lo que acepta el 911 supondrá subviraje del tren delantero. Afortunadamente en el 996 un cuidado trabajo de diseño y puesta a punto borra algunos de los problemas clásicos de un 911. En un 911 clásico, terminada la frenada, cuando metías el morro en la curva y mantenías la línea con algo de acelerador, si te encontrabas que el morro se te empezaba a abrir, a subvirar, un rápido ahuecado de esa línea de acelerador que tenías metida perturbaba la situación hasta comprometerte con un sobreviraje radical, súbito, brutal y con un potencial trompo completo, especialmente en mojado. En el 996, merced a una batalla más larga y a un juego distinto de geometrías y colocación de masas, es todo mucho más permisivo con estas circunstancias. Solo si ya vas acelerador a fondo saliendo de la curva y decides cortar de golpe y a lo brusco el gas, puedes encontrarte con ese latigazo trasero de 911 especialmente mojado. En cualquier otra circunstancia no será así y te perdonará. Lo importante es recordarlo para que no se te haga bola. Si ya has bajado el pie derecho hasta abajo, no lo sueltes de golpe. Hazlo progresivamente si toca. ¿Se podía derrapar con un 996? ¿Con asfalto húmedo o con asfalto poco adherente? Si eras muy bruto con el acelerador, acelerando muy pronto con el coche todavía un poco girado de volante, podías llegar a intuir que la trasera se deslizase. Pero en esa conducción tan de 911, de entrar despacio, salir pronto de las curvas, era difícil buscar las cosquillas en asfalto seco porque este coche tenía muchísima motricidad. Pero, y siempre hay un pero, había un truco del almendruco para hacer que estos coches fuesen de lado. Un truco empleado durante décadas por pilotos como Walter Röhrl, que al final a mí me acabaron teniendo que explicar hace ya más de una década. Y esa es la manera de jugar con el coche si quieres llevarlo de costado al límite del agarre. Os voy a contar, hace 15 años yo seguía sin terminar de entender la dinámica de los 911 adecuadamente. La jugada me la acabó explicando un famoso piloto de rallies español con experiencia con estos aparatos, y me dijo que había que entrar subvirando y una vez que tenías el coche arrastrando casi de delante, dar de golpe el gas. Así sueltas la trasera y todo volverá a estar bajo control con un ligero derrape de atrás que irá haciendo que el coche deje de subvirar y empiece a rotar como tú quieres. Eso de entrar vendido de delante para luego provocar la trasera y que el coche rotase sobre sí mismo suena a locura. Pero tenía razón, y las cosas como son. Si acabas sobreconduciendo el 996, es la única manera en la que te puedes encontrar en asfalto seco derrapando de atrás. En cualquier otra circunstancia hay tantísima motricidad que en seco es prácticamente imposible arrancar la trasera. Es la conducción peculiar de un 911 a la que hay que hacerse, pero en este 996 se presentó en su variante más dócil, ya que aun haciéndola te sentías en control de la situación, cosa que no pasaba con un 964. Ahora hablemos del grupo motopropulsor, motor y cambio. El motor, más allá del tema de la fiabilidad, es maravilloso. El par máximo llega a 4.000 y pico revoluciones por minuto, luego estira hasta 7.300 con ganas,
Aunque estés por debajo de 4.500, puedes quedarte en 3.000 más o menos, y el motor va a desperezarse justo ahí. Por debajo de 3.000 no hay motor, es decir, le cuesta tirar para arriba, pero entre las 3.500 vamos a decir y las 7.300 tienes todo lo que puedas desear. Un motor lineal progresivo conectado directamente con tu tobillo derecho. Puedes regular, metrar, medir perfectísimamente con el pie derecho cuánta potencia estás enviando a las ruedas traseras, y lo hace de manera instantánea, lo cual ayuda en un mundo donde hoy en día tenemos tantos turbos, filtros electrónicos y el resto de historietas que hacen que te desconectes entre lo que haces con tu pie derecho y lo que recibes a cambio en forma de empuje. Aquí no, aquí tienes esa relación directa 1 a 1 entre lo que yo hago y lo que yo recibo, entre querer retener o querer que se pegue hacia atrás. Y eso es maravilloso. La caja de cambios también me gusta mucho. Tiene un par de cosas curiosas. Vamos a meter aquí tercera sin venir a cuento. Si os fijáis, el recorrido es largo, relativamente largo para lo que se lleva hoy en día con las cajas, que son bastante más cortas en recorrido. Pero a pesar de que es largo, es una caja súper ligera, muy fácil de cambiar las marchas sin hacer ningún esfuerzo y sobre todo precisa, pim pam, se queda ahí metida la marcha, no va a ningún sitio, a pesar de que está la caja para atrás, hay varillaje y lo que vosotros queráis, pero no hay ahí problema. Punta tacón, pedalier perfectamente colocado, pedal de freno a la altura adecuada, podéis hacer justo ese toque de gas para acompañar al coche entrando en la curva mientras estáis haciendo ese punta tacón para meter el coche e inscribirlo en esa curva a la que queréis entrar. Los frenos son la referencia de cualquier coche. Pedal duro, potencia de frenado garantizada y dosificación a medida justo con la resistencia al calentamiento que quieres. EPA que además está bien diseñado y puedes hacer punta tacón. La dirección es otro de esos puntos del coche que resulta maravillosa, que enamora. Es ligera y se aligera como en cualquier 911 en ciertas circunstancias por no tener kilos encima, pero da más precisión y da más sensación de seguridad que la de un 993, 964, cualquier 911 previo, gracias a un mejor tarado. Además sube toneladas de información, no te cuesta meter el coche en las curvas, si acaso le falta un poco de dureza y ganas de autocentrarse, pero eso no tiene nada que ver con la geometría elegida, sino con la ausencia de esos kilos delante. Si estás transfiriendo kilos hacia adelante frenando, notas que la dirección pesa más porque tiene más kilos encima. A la que aceleras vas notando que tienes menos carga sobre las huellas de los neumáticos, lo cual también te permite predecir cuál es el límite lateral máximo de agarre que tienen. Así que puedes medir perfectísimamente de manera intuitiva con las yemas de los dedos, las palmas de las manos, cuál es el agarre disponible en cada instante en el tren delantero, y a todo esto lo acompaña una suspensión suave, muy bien elegida. Este coche lleva el pack deportivo, pero es exactamente como recordaba los 996, que están un paso por detrás en dureza y en rigidez respecto a lo que vino después con los 911, que se han ido convirtiendo en coches más duros, más secos, con más motricidad, pero menos capacidad de fluir en el curva a curva por la carretera. Este coche se mueve más sobre las ruedas, se inclina un poquito más, se asienta atrás, se tira hacia adelante cuando frenas, y cuando pasas las curvas notas que hay esa transferencia lateral de pesos acompañada por cierto grado de inclinación de la carrocería, que además puedes diferenciar cuánto se está inclinando de atrás y cuánto se inclina de adelante, lo cual te permite predecir, pues como el tacto en las manos, te permite medir en qué situación está el coche en cada momento y cuál es el agarre que tienes disponible en cada instante. Es justo esa conexión hombre-máquina-carretera que tanto buscamos en los deportivos, y que este 996 es un perfecto ejemplo de cómo hacerla muy muy bien. Tienes constantemente ese recuerdo de ir sentado aquí con el tren trasero ancho, de ir buscando esa motricidad con el eje posterior, de tener el coche dominado por el tren trasero, como os contaba cuando probaba aquí en esta misma carretera el 911 Turbo, y también tienes esa sensación de que si te pasas enroscando vas a acabar supirando, cosa clave en cualquier 911, especialmente de los clásicos, pero te genera esa sensación de disfrute de conducción sin tener que ir cuchillo entre los dientes a lo loco, excediendo los límites de adherencia. Se disfruta este coche yendo a un ritmo vivo y ágil por una carretera de curvas sin tener que ir buscando perder todos los puntos del carnet, precisamente. Cae rápido al externo de la curva con poca inclinación, se guarda la capacidad de digerir baches en apoyo sin romper trazada, se asientan las ruedas traseras al acelerar lo justo y lo necesario. No son las únicas claves del 996. El 996 respecto a 993, 964 y compañía es un gran tourer. Os lo decía cuando probamos el 928, que el 996 y el 911 en general mutó para convertirse en gran turismo cuando el 928 se dejó de fabricar. Este coche pilla mucha parte de la esencia de ese 928 a la hora de cautivar al conductor con capacidades para hacer viajes largos, con confort, con sensibilidad para ir rápido por la carretera sin que tengas que ir todo el rato corrigiéndolo,
con un buen equipo de climatización, un buen equipo de audio, espacio para los ocupantes, sin tener esa sensación de ir encapsulado como tenías en los 911 anteriores. Por eso este coche es tan buen Gran Turismo y por eso es el primer 911 que podríamos calificar como Gran Turismo al uso a la hora de poder afrontar largos viajes por carretera con confort de coche superior, de coche versátil, voy a decir. Y luego tiene esa docilidad que no tenías en generaciones previas. Este coche es más fácil de llevar rápido, este coche perdona más los errores, con este coche es más difícil hacer la peonza a lo 911. Te permite esa fase de control donde no tienes esa mordida, donde no tienes ese miedo de que ese contravolanteo rápido te vaya a acabar haciendo un trompo ni vaya a hacer nada parecido a ese estilo. Todas esas condicionantes, todas esas historias al final redondean un producto del que después de escucharme todo esto que os he dicho vais a pensar que todos son pros. Bueno, después de todo lo bueno que he dicho mientras conducía el coche, os tengo que decir que este coche, además de sus cosas buenas, tiene sus contras, como todos los coches que probamos, básicamente. El gran problema con el 996 lo podemos dividir en dos fases. La primera me parece bastante poco relevante, y es que este coche históricamente ha sido considerado el 911 feo, el patito feo de la familia. Con el paso del tiempo, esa percepción de que el 996 es el más feo de todos los 911 ha quedado ya un poco atrás. Ahora ya tiene ese aura de 911 clásico y está empezando a revalorizarse justo por eso. La gente está empezando a apreciar, el mercado está empezando a apreciar lo que ofrecía un 996, que era una conducción maravillosa, que metía por primera vez en la saga 911 esa conducción de Gran Turismo, más cuidada, es un coche más usable que ningún 911 de generaciones previas y encima está a precios que no puedes encontrar ninguna otra variante del 911. Esa parte de patito feo, por tanto, la podemos dejar por subsanada. ¿Cuál es la otra pega que tiene el coche? Su fiabilidad. Os lo hemos contado, tanto los problemas del IMS como los problemas del campaneo del sexto cilindro son problemas que no se pueden dejar pasar. Por eso, si os vais a comprar una unidad, hay que vigilar que esté bien, que tenga el IMS sustituido y que el sexto cilindro no campanee. Tenéis que pensar que este no es el típico caso que compráis un coche con un pequeño fallo, lo arregláis por poco dinero y luego lo disfrutáis o lo vendéis al estilo Richard Rawlings. No, aquí no pasa eso. Si tienes sexto cilindro mal, tenéis un pastizal, hay que bajar el motor, arreglarlo, rectificarlo, eso va a ser mucho dinero. Y si directamente partís el motor porque se os abra el bloque, porque se os abra la culata o porque falla el IMS, estáis afrontando una factura que mínimo van a ser 10.000 euros. Tenéis que pensar que estos coches tienen recambios de Porsche, que los recambios de Porsche son caros y si lo lleváis a la Porsche vais a pagar además mano de obra de Porsche. Todo eso sumado hace que invertir en un coche de estos exija por vuestra parte la atención necesaria cuando vayáis a mirar la unidad que estáis comprando. Otros problemas típicos de los 996 conocidos son radiadores corroídos, bujes de brazos de suspensión desgastados y poco más, lo típico de un coche con veintitantos años. Es un coche que por tecnología empleada por Porsche en su fabricación no debería presentar corrosión alguna en su revisión de bajos, aunque los crujidos en el salpicadero e interiores, a pesar del coche que es, son habituales. Pedro, eres un enfermo de los coches por lo que nos has contado. La cuestión clave aquí es ¿por qué te has comprado un 996? Bueno, no hay ningún tipo de motivo racional, por así decirlo. Estaba haciendo mi deporte favorito, que es quizás estar en el sofá, mirando todo tipo de páginas, entre ellas Wallapop también, y otras también conocidas. Cuando puse en los filtros 911, manual, menos de 35.000 euros, y salió esta unidad. Entonces sale esta unidad, yo realmente no iba a comprar nada, pero error... No te crees ni tú, lo sabes, ¿no? Es así. Error por mi parte, le envié el enlace a un buen amigo muy fanático de los 911, que además tiene un 996, y me dijo que era muy especial, por ser un primera serie, que aún tienen acelerador por cable, y que en fin, que estaba muy bien de precio y que en principio, si estaba en buen estado, que era una buena opción. Y así acabaste con el coche. Así acabé con el coche, que no tiene más. No iba ni siquiera buscando ni comprar un coche, ni comprar un 911, ni nada. Lo único que sí que es verdad que me gustó la unidad, me gustó la combinación de colores. Lógicamente tenía que ser manual, sí o sí. Si podía ser con la opción del autoblocante, pues mucho mejor. Entonces reunía todo eso.
¿Te ha dado guerra el coche? ¿Hace cuánto lo tienes? Esa es la pregunta correcta, ¿no? Sí, bueno, pues lo tengo de hace 1 año y medio. La verdad que lo he usado bastante, porque es un coche que me apetece mucho coger, incluso para escapadas de fin de semana y demás. Y le he hecho unos 15.000 kilómetros. El único problema que tuve fue el cambio del tapón del vaso de expansión, que en fin, estaba un poco defectuoso y tiraba un poco de líquido. Creía que podía ser alguna fuga, pero resultó ser simplemente el tapón. A partir de ahí, desde ese cambio le he hecho como 8 o 9.000 kilómetros y no he tenido ningún problema. No. ¿Tienes miedos por culpa de todo el tema de la fiabilidad? ¿O se puede llevar bien? ¿O cómo va esto? No te voy a mentir. Con los 996 se ha leído, o sea, hay tanta información, tanta historia muy fácil de acceder en internet, que siempre tiene uno, con cualquier ruidito que pueda tener o lo que sea, siempre, joder, va a ser el motor, va a ser cualquier cosa grave, ¿no? Pero la verdad es que el coche, ya te digo, le hago kilometradas y lo uso bastante y siempre en temperatura, no gasta nada de aceite. Y bueno, en definitiva, no he tenido ningún problema, pero si tengo cierto miedo, no te mentiría. Sí, un poco, pero yo creo que es por culpa un poco de lo que se ha originado con este coche, ¿no? A veces el desconocimiento da la felicidad. Sí, eso es lo que me dice. Tengo un amigo que lo que me dice es, el coche tiene un ruido de sube la radio. Dice, es un coche con 25 años. Entonces Claro. lo que tienes que hacer es subir la radio un poco y ya está, no le pasa nada al coche. En fin, soy un poco maniático, intento tenerlo lo mejor que puedo, pero bueno, tiene 25 años para 26 ya. Entonces, en fin, siempre, lógicamente no va a ser como un coche moderno. Obviamente. ¿Alguna intención de venderlo o te has convertido en porchista después de esto y vas a comprarte otros 3911? ¿Cómo funciona esto? No soy porchista, la verdad que soy muy de modelos, no soy de ninguna marca en concreto. Y tampoco sé si lo voy a vender o no, porque yo al final estoy siempre cacharreando, estoy siempre mirando, me apetece probar cosas. Este coche la verdad que me gusta un montón, entonces en principio no lo tengo pensado venderlo, porque creo que compré una buena unidad, me gusta cómo va, me gusta conducirlo, pero nunca se sabe. Pues muchas gracias por haber venido desde Málaga, nada menos, Pedro. Gracias a vosotros, un placer. Y ahora es el momento de Wallapop en este vídeo del 911. Lo que hemos hecho es buscar Porsches 911 a partir de 10.000 euros y ordenarlos por precio, en lugar de quedarnos solo con los 996, sabiendo que los primeros coches que nos iban a salir eran 996. Empezamos por aquí leyendo descripciones y, por ejemplo, tenemos un Boxster que no es un 911, pero ya aparece por aquí uno con el motor roto, 18.000 euros, volante a la derecha, 18.700... y empiezan a salir ya unidades completas. Por ejemplo, 22.900 para este con cambio automático. La verdad es que los automáticos por 22.000 euros vais a ver que se encuentran un porrón. Podría poner ahora aquí el filtro de los manuales para coger y barrer todos los automáticos, pero puede que a alguien le interese la caja Tiptronic. Yo no se la recomiendo porque no es ninguna maravilla a la hora de hacer conducción deportiva, pero si lo quieres como Gran Tourer, puede que no esté tampoco tan mal si es lo que estás buscando. Vamos a dejar por aquí abierto uno, vamos a ir abriendo unas cuantas unidades y ahora vuelvo con vosotros para analizar las manuales, las automáticas y las que hayamos encontrado. ¿Y con qué historia nos quedamos? Pues en verdad puedes encontrar un 996 por unos 30.000 euros manual, como os decía antes. Los automáticos están más baratos, por ejemplo esta unidad está en 22.000 euros. Las fotos son así un poco pachulleras, 205.000 kilómetros. ITV recién pasada en Málaga. No habla del IMS en los comentarios y vais a ver que la mayoría de los propietarios que han cambiado el IMS por otro tipo de rodamiento y retén para ese eje intermedio, pues lo suelen comentar. 200.000 kilómetros, si queréis un automático ahí tenéis uno. Si nos saltamos al manual más barato que hemos encontrado, tenemos este con 166.000 kilómetros, en Gandía, control de velocidad, llantas de 18, bla bla bla, no viene por aquí ninguna explicación, garantía de un año, que eso sí que puede interesar por el IMS, una unidad negra con llantas bicolor negras y grises, techo solar, parece que está bastante bien por dentro. Estos coches, si podéis contar con libro de mantenimiento, es vital, le mete mucho más valor al coche y también le da mucha más confianza y valor a largo plazo luego a la hora de venderlo. Lo que pasa es que los mantenimientos en Porsche no son baratos y es difícil encontrar ya unidades como esta, pues con el libro de mantenimiento
al día. Siguiente unidad, esta ya tiene mucha mejor pinta, no me preguntéis por qué, probablemente es porque tiene los faros del restyling que os he comentado antes que me gustaban más, 29.450 para esta unidad de 2003, 175.000 kilómetros, libro de mantenimiento, aquí es lo que os digo, suspensión HR rebajada, Bluetooth, Tiptronic que pone ahí, sí, aquí pone, es automático, no, por eso pintaba también la unidad, pero era barato. Vaya, qué lástima, automático. Bueno, lo que os digo de los automáticos tiene pintaza, la verdad. Está en Madrid, coche con valor al alza. Esto del valor al alza, pues ya me dirás. Otra unidad, 28.000 euros para llantas de turbo, no sé si originales o no, cambiadas, buena pinta al interior, manual. Por fuera sí, esas llantas yo no las termino de ver. San Sebastián de los Reyes, no acepto cambios. IMS nueva, el retén del eje intermedio cambia a 130.000 kilómetros. Eso es una buena noticia si se puede contrastar que está sustituido y no va a dar problemas. Luego he abierto esta unidad que me parece espectacular porque lleva el AeroKit, incluido el alerón trasero. No me gusta que le hayan puesto una pegatina de GT3 porque no lo es. Pero 996 con este kit de carrocería y un color molón como este, a mí me encantaría tenerlo en casa porque es básico, sencillo, no hace falta la potencia del GT3 para pasárselo bien con estos coches y le queda como un guante este kit aerodinámico a este coche. IMS y RMS recién hecho con factura, caja de cambio recién reparada, 176.000 kilómetros, 300 caballos. Podría aceptar algún vehículo de mi interés a cambio, furgoneta 4x4, solo gente realmente interesada. Sutuyena, ¿dónde es Sutuyena? En Sutuyena me sale aquí la descripción, pero Sutuyena no sé dónde está. Pues me quedo sin saberlo porque no hay mapa en este vídeo. Esta es la unidad que más me ha molado de todas las que he visto, hasta el punto de decir que me gustaría, ya os digo, tener uno de estos en casa. Me llama la atención. Amigo, es que es automático. Y aquí pone manual, pero no es manual. La foto es de un Tiptronic. Nos han timado. ¡Oh, no! Vaya leche. Aquí no lo pone tampoco en la descripción, ¿no? Y GT3 original, perfecto estado, caja de cambios reparada, pero no pone nada de que sea automática. ¡Oh, qué pena! Era el que yo os decía que había que comprar, pero es automático. Podéis comprarlo si os gustan los automáticos, claro. 31.9 para Carrera 4. Entre los Carrera 2 y los Carrera 4 os digo que un Carrera 2 ya está bien. El Carrera 4 ofrece un extra de motricidad, pero tampoco es algo especialmente interesante en un 911, que con todos los kilos atrás, pues realmente lo último que necesita es más tracción. Porsche 911 Carrera 4, 320 caballos, 98.000 kilómetros, año 2002, estado impoluto, interior, exterior, IMS sustituido, esto es importante. Petra, buena pinta, esta unidad bastante limpia, bastante curiosa, 31.9 y manual. 29.999 para con fundita, buena pinta, hay el IMS cambiado, motor entero. Pues estos 30.000 euros, 15.000 kilómetros desde que se cambió el motor, entiendo. ITV en vigor, recién pasada, sin fallos, seguro a todo riesgo, bloque, motor cambiado. Pues este es uno de los que se le habrá ido el famoso sexto cilindro. Pozuelo de Alarcón, 300 caballos, automático. No, anda que no se vendieron Tiptronic de estos. Yo no entiendo a la gente cuando los compraba nuevos, salvo por necesidad. Último que vamos a ver, rojo. Fotos un poco curiosas, llantas chulas, paragolpes delantero, es de Carrera 4S o de turbo. Perfecto estado, kilómetros reales, manual, IMS cambiado, equipo de sonido Bose, 83.000 kilómetros, 2003, 320 caballos. Este es el de la versión Power Pack sin extracción total. ¿Es un Carrera 2 o es un Carrera 4? No he visto yo las fotos y las imágenes tampoco son esclarecedoras. Y como tiene cambiado faros y el restyling del paragolpes y yo que sé, pues eso es más complicado. Unidad en Alcalá, La Real. Ya veis que hay unos cuantos 911s, podríamos seguir aquí durante horas viendo 911s y subiendo precios. Han estado más baratos, han estado en 25 los manuales, ahora ya están en 30, 30 y pico. No creo que vayan a bajar, yo creo que van a seguir subiendo, aunque sin duda siempre van a tener problema los 996 de que es difícil meterle más precio a un coche de estos sabiendo que puede tener los problemas que tienen con el IMS y todo lo demás. Cierto es que los bloques que no son de este tipo de motor, del 996 normal, sino los 911 Turbo, los GT3, no comparten las mismas problemáticas que tiene el 996, pero claro, ya hablamos de precios y tarifas mucho más complicadas de acceder. ¿Es recomendable después de todo esto que os he contado? ¿Es recomendable el 996 a mi juicio? A mi juicio personal, sí. ¿Por qué? Pues porque por el precio que te piden, el tipo de coche que te llevas
me parece que esa relación entre esos dos factores hacen que este coche sea muy apetecible. Está en tarifas, que ya lo habéis visto en Wallapop, muy asequibles, en precios que para otros fabricantes te dan acceso, pues yo que sé, ciertos Serie 3 de BMW están a precios de este 996, y la experiencia de conducción de este coche, la verdad es que tiene pocos parangones. De su época es de los coches que mejor fluían por la carretera, que mejor te lo podías pasar con ellos, y encima tiene todavía ese aura de conducción auténtica, todavía no está todo sintetizado, no tiene dirección eléctrica, no tiene control de estabilidad en el caso de esta unidad, tiene esa sensación de conducción pura, pero ya con seguridad de coche moderno y con usabilidad de coche moderno y capacidad para hacer viajes largos. Por eso creo que es una opción recomendable para cualquiera que quiera comprarse un buen deportivo con la seguridad en cuanto a la inversión de que está comprando un Porsche, de que es un dinero que difícilmente va a bajar de donde está ahora mismo. Dicho esto, recordad todo lo que os he hablado de fiabilidad, recordad todo lo que os he dicho de vigilar bien la unidad que estáis comprando. Si tenéis una historia con el 996, si nos queréis contar si os parece el más bonito de los 911, el más feo, si siempre quisisteis uno, si tenéis alguna aventura que hayáis vivido con uno, nos lo podéis dejar en los comentarios. Y yo no tengo nada más que contaros. Si os quedan dudas, preguntas o cuestiones del coche, nos las podéis dejar ahí abajo también, que trataremos de solventarlas. Y solo os pido un me gusta si os ha gustado el vídeo. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. ¡Un saludo! ¡Ey! ¿Te gusta Powerar? Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero os lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado, que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados hiper interesante, y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas como la que hemos tenido en el Autódromo Terramar hace pocas semanas o la que organizamos en el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares a principios de año. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana. Si te apuntas ahora, todavía puedes llegar a la visita que hemos organizado para el mes de octubre en el Museo del Automóvil de Málaga, el que visitamos cuando grabamos el Tatra.